Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yarumi Xiomara González Cóndor. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la semana 7. El título de la clase es Durabilidad de rodamientos de contacto angular. Bueno, rodamientos. Un rodamiento o cojinete de rodadura es un elemento mecánico que reduce la fricción entre el eje y las piezas que están conectadas a este medio por rodadura, que sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. La rodadura pueden ser bolas, rodillos cilíndricos, rodillos cónicos, entre otros. Bueno, partes de un rodamiento. Tenemos la jaula, tenemos el cuerpo rodante, el diámetro primitivo, también tenemos el eje, tenemos el alojamiento y tenemos el anillo interior y también tenemos el anillo exterior. Ahora tenemos las cargas externas a un rodamiento. Primero tenemos la carga radial, que es la fuerza que cae del lado sobre el rodamiento. Después tenemos la carga axial, que es la fuerza que empuja el rodamiento en la misma dirección del eje, ya sea hacia adelante o también hacia atrás. Tenemos la carga combinada, que es cuando el rodamiento recibe el mismo tiempo la fuerza lateral, o sea, radial, y la de rodamientos. Selección de rodamientos según la carga. Las cargas radiales. Las pequeñas son todas menos los rodamientos axiales. Después tenemos grandes, puede ser cilindros, cónicos. Después tenemos cargas axiales. Las cargas axiales pueden ser las moderadas, son las bolas, y las grandes de un sentido pueden ser bolas y de dos sentidos cónicos. También tenemos cargas combinadas. La moderada puede ser bolas con dos hileras, grandes pueden ser cónicas, espalda o a espalda. Después tenemos la selección de rodamientos según la velocidad. Carga radial, que son rígidos de bolas. Después tenemos carga combinada, que son rodamientos de bolas con... Ahora tenemos las cargas de diseño de rodamiento. Carga dinámica. Es la magnitud mecánica que nos permite calcular la vida útil de cualquier rodamiento que giran con cargas. Las cargas estáticas. Se trata de una carga invariable en el tiempo. Como definición básica podríamos decir que se trata del nivel de carga invariable. Ahora tenemos la carga dinámica equivalente, P, que se trata de la medida estándar que calcularía y definiría el nivel de carga invariable. Ya, carga estática equivalente. Se trata la medida estándar que calcularía y también definiría. Duración de vida nominal. Hay dos fórmulas. La L10, que es igual a la capacidad de carga dinámica entre la carga dinámica equivalente, entre paréntesis, elevado a la K, que es el exponente de duración de vida. Después tenemos el L10H, que es igual a 16.666 entre N, que es la velocidad de funcionamiento, por, entre paréntesis, que es la capacidad de carga dinámica entre la carga dinámica equivalente, elevado con K, que es el exponente de duración de vida. Ahora tenemos la carga dinámica equivalente. P es igual a X, que es el factor radial en tablas, por FR, que es la carga radial dinámica, más Y, que es factor axial, por FA, que es la carga axial dinámica. Ejemplo en industria aeronáutica. La primera pieza, que son los rodamientos de sección delgada para cardan de radar. La segunda, que son rodamientos de soporte para comportamientos de equipaje, maleteras de cabina. La tercera, que es rodamientos de control de la estructura de avión. Después tenemos la cuarta pieza, que es terminales de rótula esférica y terminales de rodamientos de bolas utilizadas en actuadores y varillajes de control de aeronaves. Ya, las 5, que son los mecanismos de bloqueo de puertas y bujes de tren de aterrizaje. Después, las 6, que son los rodamientos para el varillaje. Y el 7, que son los rodamientos de motor. Después, la 9,
que nos dice que los terminales de rótula de bolas y rodillos utilizados en superficies de control. Ahora, en el número 9 que observamos son los terminales de rótula de bolas y rodillos utilizados en superficies de control. De ahí la 10 que observamos son los rodillos de leva. Después la 11 que son los rodamientos de muñón de tren de aterrizaje. La 12 que también son los rodamientos del estabilizador horizontal. Y la 13 que son los rodamientos de la APO. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la durabilidad de rodamiento de contacto angular, que son tres las cargas de rodamientos, que es la radial, la axial y la combinada. Tenemos la siguiente fórmula de capacidad de carga dinámica, donde la duración de vida nominal es L10 y la L10H proviene de la siguiente fórmula, que es L10 igual a C entre P elevado a la K, y tenemos el de L10 o H igual a 16,666 entre N por la C sobre P elevado a la K. Observar la tabla, las cargas dinámicas y estáticas para rodamientos acelerados. Los valores expresados en Newton nos permite evaluar los dos escenarios críticos en la máquina. La columna de carga dinámica nos indica la resistencia de rodamientos mientras el eje se encuentra girando a régimen de trabajo, mientras que la columna de carga estática define el límite de fuerza para evitar deformaciones permanentes cuando el equipo está detenido o arranca bajo mucha presión. Tenemos acá las dimensiones y clasificaciones de carga. Esta tabla sirve como la guía definitiva de selecciones de ingeniería para la serie de 6300, permitiendo determinar las dimensiones físicas exactas como diámetro interior, exterior y ancho, para el rodamiento calce perfectamente en el eje de la máquina, al mismo tiempo que ayuda a verificar que el componente resista las fuerzas mecánicas del equipo, validando que no se superen sus límites de carga dinámica en movimiento y de carga estática en reposo y de velocidad limitante para evitar sobrecalentamientos, incluyendo además los criterios para elegir el tipo de sellado metálico o de goma ideal para proteger el interior contra la contaminación del entorno. Aquí también tenemos el tercer cuadro, ya. Tenemos los factores V, X, Y para las corrientes radiales, que también lo vamos a llegar a utilizar. Acá vamos a ver las condiciones operativas de máquina y las capacidades físicas de rodamiento. En fuerza de máquina tenemos el eje ejerce a una carga radial de 12 N y una carga axial de 15 N, donde el modelo es de R1550X, su capacidad de diseño dinámico es de 78N y su capacidad estática es de 29N. En velocidad tenemos que el motor gira a 3000 RPM y tenemos que evaluar el factor de desbalance, cual la fuerza axial de rodamiento. Se calcula la relación entre la fuerza axial y la resistencia estática de fábrica, que sería 0.51724. Dado que el anillo interior está en movimiento rotatorio, el factor de rotación del anillo es igual a 1. Luego se calcula la relación de fuerza combinada de los reales, que sale 1,2500. La relación de carga combinada real calcula mediante el cociente de la fuerza axial entre el producto de factores de rotación y la fuerza radial arroja un valor numérico que es el 1,2500. Como el procedimiento evalúa si este resultado es mayor que el límite E, como observamos, el 1.25 es mayor que 0.44, significa que la fuerza axial es muy severa. Por lo tanto, donde entendemos que la fuerza real es de 1.25, superó el límite de E 0.44, que la factor de penalización es de X igual a 0.56 y Y igual a 1, donde entendemos que la fórmula se aplica de carga dinámica equivalente, que es P igual a X por radial más Y por axial, donde sustituimos los valores de P igual a 0.56 por 12 más 1
por 15, que se obtiene la carga real combinada e integrada que experimenta el rodamiento es de 21,72 newton. Este número es el estrés neto real sobre el componente. También tenemos que calcular la durabilidad nominal. La carga equivalente, que es P, igual a 21,72 newton, y la capacidad dinámica de Cátulo, que es 78 newton, que se aplica a un exponente K, que es igual a 3, por tratarse de un rodamiento de bolas. La vida útil en revoluciones tenemos al resolver de 78 entre 21,72 elevada a la tercia, a la 3. El resultado arroja 46,313 por 10 a la sexta, que sería 46,3 millones de vueltas antes de alcanzar el punto de fatiga con un 96% de fiabilidad. Y la vida útil en horas es introducir la velocidad del motor en la ecuación de conversión. Se determina que el rodamiento funcionará de forma segura durante 257 por 285 horas de trabajo continuo antes de. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema de hoy le voy a explicar sobre los procesos de soldadura eléctrica, un procesamiento muy importante dentro de la industria y el mantenimiento industrial. Actualmente la soldadura está presente en casi todos los sectores, como la construcción, la minería, el petróleo, fabricación de estructuras metálicas y maquinaria. La importancia de la soldadura radica en que permite unir materiales metálicos de manera segura y resistente, logrando estructuras capaces de soportar cargas, vibraciones, presión y altas temperaturas. Además, no solo se utiliza para fabricar piezas nuevas, sino también para reparar componentes dañados y prolongar la vida útil de los equipos industriales. Los materiales para formar una sola pieza resistente. Por ejemplo, cuando se construye un puente metálico o una tubería industrial, las partes deben quedar completamente unidas para soportar esfuerzos mecánicos. Ahí es donde la soldadura cumple un papel de la soldadura. La soldadura tiene diferentes objetivos dependiendo del trabajo en que se realice, pues, ¿no? La producción, uno de los principales objetivos es la fabricación de las estructuras y piezas metálicas. Gracias a una soldadura se puede construir tanques, maquinarias, vehículos, tuberías, estructuras industriales. Otro, el mantenimiento. Para realizar una buena soldadura intervienen varios elementos importantes. Uno, la mano de obra. El soldador debe tener experiencia y conocimiento técnico porque una mala soldadura puede ocasionar fallas o accidentes. Dos, la fuente de energía es el equipo que genera la corriente o el calor necesario para realizar la unión. El tres, que es el material de aporte, es el material que se agrega durante la soldadura para reforzar la unión entre las piezas. Cuatro, la seguridad. La seguridad es fundamental porque durante la soldadura existen riesgos como quemadura, radiación, gases tóxicos y chispas. Por eso siempre se utiliza implementos como máscara, guantes, mandil, protección visual. ¿Vale? Ahora vamos a pasar con los códigos y normas de soldadura. Mm. En la industria no se puede soldar de cualquier manera, obviamente. Existen normas internacionales que garantizan calidad y seguridad. Estas normas establecen procedimientos correctos, inspecciones y certificaciones. Algunas normas importantes están el API 1104, aplicación en ductos y tuberías, el ACME, sección 9, utilizada para calificar procedimientos y soldadores, el AWS de 1.1 enfocado en soldadura estructural. Gracias a estas normas, se asegura la estructura soldada que sea confiable y segura. Soldadura más utilizada en el mundo, existen más de 50 procesos de soldadura, pero algunos más utilizados, debido a su eficiencia y su factibilidad de aplicación, son los siguientes: el ACMAW, soldadura por marco eléctrico manual,
Este es un proceso en que los procesos son más conocidos y utilizados. Funciona generando un arco eléctrico entre el electrodo y el metal base. El calor generado derrite el metal y produce la unión. Se utiliza mucho en talleres de mantenimiento industrial y en construcción metálica porque es económico y fácil de transportar. Además, puede trabajar en exteriores y en diferentes posiciones. La soldadura autógena y auxicelitética. Este proceso utiliza una mezcla de oxígeno, acetileno para producir una llanta de alta temperatura. Es muy bueno usado para trabajos ligeros, reparaciones y cortes metálicos. Una ventaja es que no necesita energía eléctrica, por eso se puede utilizarse en lugares donde no hay corriente. El oxicorte no es exactamente un proceso de unión, sino una técnica auxiliar. Se utiliza para cortar placas metálicas o preparar los bordes antes de soldar. Es muy común en talleres metalmecánicos y construcción industrial. TIG, el soldadura de argón. La soldadura TIG se caracteriza para ofrecer un acabado limpio y de alta precisión. Utiliza el gas argón como protección y electrodos tungsteno. Se emplea muchos en aluminio, en acero inoxidable y trabajo donde la calidad visual es importante, aunque es más lenta, pero esas soldadoras en excelente calidad. Está hablando. Genera un arco volcánico entre electrodo y material de base. El electrodo más usado es el E6013 y las máquinas de 110, 220 a 140. Y como le estaba explicando, la soldadura autógena sin aporte externo de material, usa suplete conectado a cilindros de oxígeno y acetileno con reguladores. Y como el último, el oxicorte, técnica para preparar bordes y cortar chapas, usa acetileno o propano más oxígeno con picos planos. Los electrodos son elementos fundamentales en la soldadura por arco. Funcionan como material de aporte y también ayudan a estabilizar el arco eléctrico. Existen electrodos revestidos y no revestidos. El revestimiento protege la soldadura y mejora la calidad del cordón. Por ejemplo, en el electrodo E613, 6013, es uno de los más utilizados por su facilidad de manejo. ¿Vale? La fuente de poder. Las máquinas de soldadura pueden trabajar con corriente alterna, corriente continua o ambas. La corriente continua ofrece mayor estabilidad del arco, mientras que la corriente alterna suele utilizarse en equipos más simples. Actualmente existen equipos modernos que combinan ambos tipos de corriente para adaptarse a diferentes procesos. Como conclusión, la soldadura es una tecnología fundamental para la industria moderna. No solamente permite fabricar estructuras resistentes, sino también recuperar piezas y mejorar la productividad de las empresas. Además, cada proceso de soldadura tiene aplicaciones específicas según el material, el tipo de trabajo y el nivel de calidad requerido. Por eso es importante conocer los diferentes procesos los procesos, las normas y equipos utilizados en la soldadura industrial. ¿Vale? Ahora le voy a explicar. Buenas noches, profesor, y voy a hablar sobre lo que es la semana 9. Mi nombre es Alison Darlene Ventura Cuadros y estaré explicando lo que son la lubricación, análisis de modo y evaluación de fallas, el cual es un proceso clave que forma una capa protectora entre las piezas móviles de una máquina, lo que ayudaría a reducir la fricción y el desgaste. Esto permite que los componentes funcionen de manera eficiente y extienda su vida útil y prevenga fallas prematuras. La importancia de la lubricación es importante ya que asegura que las máquinas funcionen de manera eficiente y segura, previniendo el desgaste prematuro y las fallas mecánicas. Sin una buena lubricación, estas fallas mecánicas se rozarían entre sí, lo que provocaría fricción, calor y daños que pueden ser irreversibles. Entre la importancia de la lubricación tenemos que reduce la fricción, la disipación del calor, previene la corrosión, ahorra energía y tiene un mantenimiento preventivo. Entre tipos de lubricantes tenemos el aceite multigrado, que es para altas temperaturas y velocidades, grasas cuando no se requiere la refrigeración, lubricantes secos para condiciones extremas, vacío y corrosión, y lubricantes penetrantes utilizadas en pernos o tornillos atascados. Ventajas críticas tenemos lo que son la lubricación, bueno,
la eficiencia energética, la protección contra contaminantes, reducción y control de calor, prevención de la corrosión. Estos son fundamentales para el buen funcionamiento y la durabilidad de cualquier maquinaria industrial, ya que una correcta lubricación no solo reduce la fricción, sino que también protege los componentes y mejora la eficiencia del sistema. Ahora hablaremos sobre el análisis de modo y efecto de falla, AMEF, que se trata de una herramienta metódica que ayuda a identificar, evaluar y priorizar posibles fallas en productos, procesos y sistemas. Su propósito es anticipar problemas antes de que sucedan, dirigiendo recursos hacia los riesgos más críticos. Tenemos 3 tipos de AMEF. La AMEF de sistema, que se aplica durante el planeamiento del sistema, garantiza la integración y se realiza después de definir las funciones del sistema. El diseño de AMEF identifica fallos, evalúa problemas que afectan la funcionalidad, se efectúa de previo a la aprobación del diseño. El proceso AMEF es enfocado en fallos, examina fallos y, se aplica en análisis tanto de procesos como de transiciones. Ahora hablaremos sobre lo que es la metodología del AMEF. Por ejemplo, yo elegí lo que es el ventilador industrial. Gracias a esta herramienta podré identificar, evaluar y priorizar posibles fallas de productos o procesos o sistemas, ya que su objetivo es prevenir problemas antes de que se ocurra. Bueno, como puede observar usted, profesor, el ventilador industrial tiene como componente motor eléctrico, aspa, lejía protectora, sistema de soporte, cableado eléctrico. Sus funciones son generar movimiento, desplazar aire, proteger al usuario del contacto con las aspas, mantener la estabilidad y fijación del equipo y conducir la energía eléctrica de forma segura. Tenemos ahora para identificar los modos de fallo, que identifique que el modo de fallo sería de que no arranque o se sobrecaliente, que se rompa o se deforme, que se desprenda o se oxida, aflojamiento de tornillos o vibraciones excesivas, cortocircuitos, desgaste y aislamiento. Tenemos lo que son los efectos de los fallos identificados que supondría el cliente. El paro del ventilador, pérdida de productividad, retrasos en procesos, las vibraciones, ruido excesivo, menor flujo de aire, riesgos de accidente, riesgos de lesiones, percepción de baja calidad e inseguridad, inestabilidad de equipo, ruido, riesgo de caída. En el cableado eléctrico tendríamos lo que es el riesgo de incendio, interrupción del servicio, peligro eléctrico. Y ahora hablaremos lo que son, el efecto, ¿no? La causa de raíz y la acción de control. En acá hablaríamos de que el análisis AMEF, la causa de raíz, nos permite identificar el origen del verdadero fallo, mientras que la acción de control define la medida preventiva o correctiva, ¿no? En la causa tenemos la falta de lubricación en el motor eléctrico, el material fatigado, impactado externo, en la rejilla protectora, la corrupción de mata de fijación, de mantenimiento, el aislamiento deficiente, el envejecimiento. En control tenemos en la primera parte la inspección, en la segunda visual en el aspa, en la rejilla protectora muestreo visual, en el sistema de soporte y de inspección y en el cableado eléctrico, pues ninguno. En la metodología de AMEF tenemos lo que es el ventilador industrial, la determinación de probabilidad de ocurrencia, la determinación de la gravedad del fallo, la determinación de la probabilidad de detección, ¿no? Cada uno tiene sus probabilidades altas, bajas. Y a continuación explicaré esto mediante mi ejemplo. Esto nos permitiría cuantificar el nivel de riesgo de modo de fallo y ayudaría a priorizar acciones correctivas. Por ejemplo, en probabilidad, en la primera parte del motor elegí 4, en gravedad elegí 7 y en detección elegí 5. Como resultado, la fórmula nos da que se multiplican entre sí y el resultado sería 140. En la segunda parte sería 126. En la tercera parte, en la rejilla protectora, nos daría 144. En la cuarta, en el sistema de soporte, 120. Y en el cableado eléctrico nos daría un 120. Serían los índices de prioridad de riesgo. Y así concluimos la semana 9, el concepto de la semana 9. La conclusión sería que la lubricación es eficiente porque reduce costes, incrementa disponibilidad y protege activos. Mantiene la película lubricante y es una estrategia preventiva. Gracias a la extensión periódica, elección correcta del lubricante y diseño de sistemas que son claves para la continuidad operativa. ¿Qué es la lubricación? La lubricación es el proceso de aplicar una sustancia líquida, sólida y gaseosa, entre dos superficies en movimiento. Su objetivo principal es crear una película protectora que separe los materiales, reduciendo la fricción, minimizando el desgaste y evitando el sobrecalentamiento. Objetivos: reducir fricciones, disminuir desgastes, evitar sobrecalentamiento, proteger contra corrosión y aumentar la vida útil de los equipos. Tipos de lubricación: grasa lubricantes, aceite lubricantes y lubricantes sólidos.
Grasa lubricantes, mayor adherencia, protección contra humedad. Aceite lubricantes, mejor disipación de calor, uso en alta velocidad. Lubricantes sólidos, frisito, molibdeno. Los rodamientos. Los rodamientos, también conocidos como rolemanes, rolineros, valeros, son elementos mecánicos que soportan y guían piezas giratorias o solidantes en las máquinas. Su función principal es reducir la fricción entre el eje y las piezas que lo conectan, permitiendo un movimiento suave, eficiente y con menor desgaste. Tipos: rodamiento de bolas, rodamientos de rodillos, axiales y radiales. Cálculos de lubricación. La fórmula sería cantidad de grasa es igual al 0.005 por diámetro exterior por ancho de rodamiento. Un ejemplo de cálculo: cantidad de grasa es igual a 0.005 por diámetro exterior, que sería 80, por ancho de rodamiento, que sería 20. En total se necesitarían 8 gramos de grasa. La relubricación. ¿Qué es? La relubricación es el proceso de reabastecer o reemplazar el lubricante, aceite o grasa. Un mecanismo o equipo después de un periodo de uso. Su objetivo principal es expulsar el lubricante contaminado y restaurar una plica protectora para evitar el desgaste y sobrecalentamiento. El objetivo es mantener protección, evitar desgastes, prolongar vida útil. Depende de la temperatura, velocidad, contaminación y vibración. Norma de DIN X51825. Función: clasificar grasas lubricantes industriales. Evalúa la temperatura, la resistencia del agua, consistencia, tipo de aplicación. Ejemplo: el KP2K20. Factores de ajuste: la temperatura, contaminación, humedad, vibración o posición de eje. La temperatura reduce viscosidad de lubricación, contaminación produce desgaste, humedad genera corrosión, vibración daña componentes, posición de eje afecta la distribución de grasas. Efectos malas de lubricación: sobrecalentamiento en piezas, ruido excesivos, fallas mecánicas, mayor desgaste, paradas de producción, incremento de costos. ¿Qué es el AMEV? El AMEV está abreviado en análisis de modo y efectos de falla. Es una metodología proactiva que se utiliza para identificar, evaluar y prevenir posibles riesgos, errores o fallas en productos, procesos o sistemas antes de que ocurran y afecten al cliente. Finalidad: arriesgar riesgos y evitar problemas en equipos de proceso. Objetivo: reducir riesgos, mejor seguridad, disminuir fallas, mejorar confiabilidad, reducir costos de mantenimiento, incrementar productividad. El procedimiento para iniciar una MEF: definir proceso o equipo, formar equipo de trabajo, identificar funciones, detectar fallas potenciales, analizar causas y efectos. Número de propiedad de riesgos. La interpretación de NPR sería mayor probabilidad de corrección. Es igual a severidad multiplicado por ocurrencias multiplicado por detección. Procedimientos sería mayor propiedad de corrección es igual a severidad por ocurrencias por detección, que el total sería el alto de riesgo sería 160, riesgo es alto. 160, el riesgo es alto. Ejemplo de proceso de corte. Falla, causas, efectos, acción, corrección, correctiva. Falla: cortes defectuosos, causa herramientas desgastadas, efecto productos defectuosos, acción correctiva, cambio periódico de la herramienta. Ventajas de la MEF: reduce las fallas, mejora la seguridad, aumenta la productividad, disminuye los costos, facilita el mantenimiento, incrementa confiabilidad.